Cuando son las 8 de la mañana con 30 minutos hemos escuchado un amplio panorama de lo que está sucediendo en Guerrero en estos momentos y bueno, parte de la discusión que en este momento se da en México, que se tiene que dar en México, desde luego es sobre la efectividad de los mecanismos de protección civil, de alerta temprana, de información a las comunidades, de comunicación entre autoridades, medios de comunicación e instancias de los diferentes niveles de gobierno para, sabiendo, como se supo, como lo informó muy cabalmente Conagua en sus reportes, en sus tweets, que tenía una gran actividad de información Conagua, como lo pudimos aquí comentar en su momento. Bueno, con esa información, ¿qué se hace? ¿Qué se tiene que finalmente realizar para que la gente esté alerta y se hagan las tareas necesarias preventivas de protección civil para evitar pues que suceda lo que en México ha sucedido y está sucediendo en buena parte del territorio? Y el caso Guerrero, por obvias razones, es el foco de atención, porque en Guerrero es el lugar donde mayor número de fallecimientos ha habido, porque Guerrero se convierte en un tema por los daños, por los efectos causados en el tema principal, sin negar desde luego que el resto del país es de primerísima importancia, pero Guerrero por muchas razones, y porque está este componente que ni hablar le va fatal al gobernador Ángel Aguirre, que es el hecho de que se supo, se informó por parte de la revista Proceso y después otros medios hemos retomado de la cena que tuvo precisamente cuando estaba el arranque de la emergencia. El hecho de que el gobernador y la clase política de Guerrero en general hayan estado festejando, conmemorando en una cena que los tuvo ocupados durante toda la noche y madrugada, cuando la emergencia estaba arribando a Guerrero, pues desde luego es un tema muy grave y delicado. Ni se diga el propio sistema de protección civil nacional, que hoy está bajo la lupa, igualmente con los mismos cuestionamientos sobre lo que se hizo y lo que se dejó de hacer. Daniel Lizárraga, en el seguimiento de esta línea periodística obligada, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Carmen, buenos días al auditorio. Así es, el gobernador, el mismo que tú mencionas, Ángel Aguirre Rivero, tiene experiencia en su trayectoria política ya en recibir alertas o alarmas provenientes del Sistema Nacional de Protección Civil, como acabamos de escuchar de las fuertes lluvias que se acercan de nuevo a Guerrero, y también pues, obviamente de las consecuencias que pueden traer estos ciclones, huracanes o lluvias en Guerrero. Es decir, Rubén Aguirre no es un novato. Ángel Aguirre no es un novato. El 6 de octubre de 1997, una depresión tropical se convirtió en el huracán Paulina y golpeó con fuerza al puerto de Acapulco, dejando a su paso cientos de muertos y miles de damnificados. Y el gobernador en ese momento era el mismo que hoy encabeza el ejecutivo de ese estado. Las autoridades reportaron en aquel entonces 230 decesos y había, pues incluso se llevó a hablar más de 400 por parte de las agencias de noticias. Ángel Aguirre había llegado a ser mandatario interino después de que Rubén Figueroa, del Partido Revolucionario Institucional, pidió licencia, recordar al auditorio, a la gubernatura tras la masacre de Aguas Blancas en Coyuca de Benítez. Uno de los diarios, revisamos de aquella época, tomamos solo el ejemplo de La Jornada, explica cómo el gobernador Aguirre entonces reaccionó ante la emergencia. Inició con una serie de jornadas de rescate, instaló 20 módulos en la alcaldía de Acapulco para tratar de atender a la gente después de la tragedia. El mismo gobernador prometió que se asignarían 2,000 lotes de personas a las personas que perdieron sus viviendas y que con el tiempo quizás se elevarían a 10,000 y que bueno, entonces la Secretaría del Medio Ambiente iba a intervenir en eso. Revisamos los diarios de aquel entonces, Carmen, en la Hemeroteca Nacional. El secretario general del PRD en ese entonces, Jesús Ortega, hizo la siguiente declaración, la cito, 2 puntos. Es inadmisible el no haber alertado a la población para su resguardo. La Secretaría de Gobernación negó las acusaciones de negligencia e improvisación mientras el presidente Ernesto Zedillo regresaba de urgencia de su visita de Alemania. Ahora, muchos años después, el mismo Ángel Aguirre Rivero pues es gobernador del estado de Guerrero por el PRD. Sí, qué ironías de la vida. Así es, Ángel Aguirre en las fotografías de los periódicos de ese entonces, en octubre de 1997, acompañado del presidente Ernesto Zedillo, pues aparece en las labores de reconstrucción, Carmen, por el huracán Paulina, sube, baja laderas, corre, incluso
hay una crónica de Roberto Samarripa en Reforma, donde refiere cómo pues, la condición atlética, de condición física que tenía el presidente Ernesto Zedillo, deja atrás al gobernador y se queda jadeando el gobernador atrás porque no le aguanta el paso al presidente. El 10 de octubre de ese año apareció otra crónica sobre cómo las colonias de Acapulco estaban envueltas en un remolino de lodo hasta 1 metro de altura. Ángel Aguirre hablaba de proporcionar comida caliente a los damnificados, de llevar maquinaria pesada. El 12 de octubre, la periodista Reforma Guadalupe Irizar publicó algo muy interesante, Carly, que el Servicio Meteorológico Nacional tenía en su poder acuses de recibo de 4.929 avisos a las autoridades estatales sobre la magnitud del huracán Paulina. 4.000 avisos. 4.000 avisos. En una entrevista, el entonces director del Servicio Meteorológico Nacional, Carlos Espinosa, le dijo a la reportera que el problema era, pues no tanto de las lluvias en este caso, porque era algo impredecible, sino que hubiera asentamientos irregulares en laderas o en lechos de ríos. Y bueno, que él asegura que había avisado al gobierno de Guerrero que Paulina estaba a 20 kilómetros de distancia y que tomaran medidas al respecto. El 17 de octubre en ese mismo diario, el secretario de Gobernación, Emilio Choaifet, aseguró que tenía una bitácora completa con la hora y los nombres de quienes recibieron las alertas. También ver esos periódicos en la biblioteca, que es impresionante, obvio no por la información en sí misma, sino porque bastaría con cambiarles la fecha para que fuera exactamente una edición de los periódicos de hoy. Lo que revisaste en la Hemeroteca Nacional en estos días, Daniel Izárraga, bueno, pues con esas fotos, imágenes, crónicas, dices, le cambiamos la fecha y seguimos en lo mismo. Seguimos en lo mismo. Con las mismas críticas, los señalamientos sobre protección civil, local y estatal, y todo esto, los avisos, los muchos avisos no atendidos debidamente, y las afectaciones tan grandes que trajo Paulina, y los mismos personajes de la política que están ubicados en situaciones de alto nivel, el propio gobernador entonces como gobernador interino, hoy gobernador electo por otro partido político que es el PRD, en aquel entonces el PRD criticando la actuación del gobernador que era priista, que luego lo postula como perredista, y que estamos hablando de conductas similares en relación precisamente a la información que se tuvo y a la ausencia de programas y de elementos de protección civil que hicieran que la gente pudiera encontrar lugar seguro antes de que llegara lo que se sabía iba a llegar con Paulina, y en este caso ya se puede afirmar lo que se sabía iba a llegar con Manuel. Sí, el reclamo es el mismo, desde los círculos políticos, desde la gente, además de la falta de despensas. ¿Por qué no avisaron? ¿Por qué no había refugios a tiempo? En la misma tonalidad pareciera como una reedición en muchas de las partes sustanciales, guardando las proporciones de las zonas afectadas. Paulina y Manuel. Exacto. Las comparaciones históricas y el personaje central en este momento de lo que estoy hablando, pues es el gobernador. Es el gobernador porque hace unos días aquí hablamos de que la revista Proceso publicó que el 13 de septiembre Ángel Aguirre fue el anfitrión, como ya referías, de una fiesta a la que asistieron pues dos de sus predecesores precisamente, el propio Rubén Figueroa, a quien había suplido en 1996, y René después Juárez. Del asunto de Aguas Blancas. Exacto, se trataba del festejo, como decías, del bicentenario de la instalación del primer congreso de Anáhuac en la Catedral de Santa María de la Asunción, donde José María Morelos proclamó los sentimientos de la nación, y mientras se desarrollaba esta celebración con mariachis, la CONAGUA pues ya había alertado, como tenemos información que consta en documentos, sobre la formación de la tormenta tropical en ese entonces llamada así Manuel, que ahora dejó muchos estragos en todo Guerrero. Otra vez las alertas, parece entonces que ese día en la noche por lo menos se vea por lo menos más de 30 tweets enviados por la